Muy ventosos días desde Melon Bites. No hace excesivo frío, pero hace un viento incómodo. El otro día quise hacer un vídeo de guantes, digo quise porque al final no pude, y qué mejor que para ambientarlo que nieve. Así que planeé una ruta a los lagos, pero resulta que al ser una semana con puentes de esos, habían cortado los accesos. Se me ocurrió entonces subir desde un pueblo relativamente cercano, pero bastante más abajo, Gamoneu. El desnivel, claro, eran 1200 metros casi, y el terreno, pues, complicadillo. Al final no encontré nieve, ni siquiera en los lagos, así que no grabé el vídeo. Pero nos dimos una paliza, porque había tanto barro, tanto fango, tantas arenas movedizas, que ni el Gore-Tex aguantó. Eso sí, me comí unos tallarines carbonara, ¡mamma mía! Tramo técnico de los Picos de Europa. Muy buenos días, un gradito, frío, y esa carretera que veis detrás es la carretera que sube a los lagos, aquí en los Picos de Europa, pero semana de puente está cortada. Así que lo que hemos hecho es irnos a Gamoneu y vamos a subir andando. Y vamos más para arriba. Hemos salido horrorizados del parking de los lagos, yo no sé, decenas de autobuses, así que volvemos y paramos a comer a la vuelta y así ganamos algo de tiempo. Buenos medios días, nuevo menú, tallarines carbonara. Así que vamos primero a empezar a calentar un poquito de agua. Nos va a llevar un poco de tiempo porque el agua está congelada. Rica, rica, pero congelada. Ingredientes. Por un lado, estos tallarines de arroz, que ya os he enseñado en alguna receta, funcionan muy bien y se hacen bastante rápido, así que vamos a repetir. Esta vez, como os he dicho, carbonara, que les vamos a añadir unos taquitos, da igual si tenéis de jamón, de panceta o lo que queráis. Luego aquí tengo una mezcla, ya que le tenemos que dar un poco de untuosidad a este carbonara, de huevo en polvo y queso parmesano rallado. De esta manera le vamos a dar un poquito de cuerpo. Y el ingrediente final, que no puede faltar, es este.
Dentro de este botecito hay una mezcla de aceite, de salsa de soja, hay salsa sriracha y hay un poquito de ajo y algunas especias más. Todo eso lo remuevo bien. Este botecito os lo pondré en la descripción. A mí me ha gustado bastante, es un tamaño razonable y no ha caído ni una gota fuera, que es lo importante. Bajamos el fuego. Lo primero, voy a aprovechar un poquito de agua para el cafetito para después. Primero la pasta. Damos un poco del jamoncito, tacos, mucho mejor. Irá creciendo un poco en volumen. Echamos nuestra salsita. Creo que me queda un poquito corto de agua. Vamos a echar un poquito del huevo en polvo y del parmesano. Bueno, un poquito no, lo que he traído. Y un poquito más de salsita. Lo podemos apagar y lo vamos a dejar reposar un poquito. ¡Buah! Muy bueno, su punto de sal. Hemos creado con este huevo en polvo y el queso un poco de untuosidad. La salsita también ha aportado un poquito de sabor. Estos inventos están muy buenos, pero tienen el inconveniente pues que el titanio sale un poco manchado. Pero bueno, le damos un repaso con una servilleta para que manche lo menos posible y luego en casa pues se limpia. Hoy con tanto barro no me salva ni el Gore-Tex.